Hay un Dios, nada más hay un solo Dios. Vamos a ver si es cierto, Efesios capítulo 4, y que ese Dios no hace excepción de personas. Lo que requiere de una persona requiere de otra persona, ¿verdad? Pero es Efesios 4:6. Pero yo no sé cómo la gente quiere agarrar a Dios a su propia manera, ¿no? El mundo agarra a Dios y lo acomoda a su manera, pero no puede, porque Dios no es un Dios de variación. Más bien ellos se hacen un Dios de fantasía. Ellos piensan que Dios puede moldearse como ellos digan. Efesios 4:6. No, ya casi lo vamos a acabar Efesios 4:6, déjalo luego a ver si. Es que cambiaste de libreta, hermana. Efesios 4:6 dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. O sea, es importante que podamos reconocer que Dios es un Padre de todos. Pero acuérdense que nuestro Padre Dios, a través de su palabra, nos enseña que hizo dos creaciones. Es muy importante cómo Dios hizo este mundo en dos creaciones. Yo así rápidamente, como uno va entendiendo, le digo, mira, es muy sencillo el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento representa la creación, el hombre natural, Adán. Dios hizo primero a este hombre Adán, a su esposa, jardín, toda la creación. El Viejo Testamento fue físico, todo se miró. Milagrosamente Dios hizo todas las cosas. Es que Dios es Padre de todos en cuanto a la creación carnal. Y si alguien te dice que no, Dios es Dios, sí, es nuestro Padre de todos, pero por creación natural. Y así decía el hermano, si el perro tiene pulgas, también las pulgas son hijas de Dios por creación natural. Todo lo que es vida, Dios hizo esa primera creación. Y eso representa el Viejo Testamento. Y así cuando le digo a la gente, entonces el Viejo Testamento representa al viejo hombre, ¿sí? Al hombre carnal, al que José Alfredo Jiménez decía en su canción: nada me han enseñado los años, ¿verdad? Así dice: nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Así decía una canción José Alfredo Jiménez. Y decía: otra vez a brindar con extraños. O sea, el hombre carnal siempre está cayendo en los mismos errores. ¿Por qué? Porque creen que van a cambiar. No puedes cambiar si estás practicando el mismo error. Si la gente quiere cambiar, la gente quiere progresar, pero no va a poder porque practica algo malo y cree que le va a ir mejor. No, eso es ilógico, no va a funcionar así. Pero así la gente cree. Entonces, de esa manera sí somos hijos de Dios, carnalmente, pero no espiritualmente. Ahora, con Cristo, Jesucristo nos enseñó que hay una nueva creación, una creación espiritual. Y el Padre de esta creación es Jesucristo. Y este es el nombre nuevo. Este es el modelo de hombre que Dios quiere. Es muy clara la Biblia. Cuando Cristo se bautiza, se oyó una voz del cielo. Cuando Juan el Bautista lo bautizó, se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. O sea, este es mi Hijo, el que me complace, el que me agrada. Este es mi Hijo. Y luego, cuando hay una parte en la Biblia donde Jesús se llevó a Pedro y a Santiago, se los llevó aparte a un lugar, y ahí se transfiguró en tres, como fantasmas, ¿no? Una transfiguración. Y Pedro y Santiago miraron a tres personas, miraron a Elías, Moisés y a Cristo platicando, en forma de espiritualmente, no sé. Y entonces Pedro dijo: Señor, qué bueno es estar aquí. Vamos a hacer una enramada para Elías, una enramada para, imagino que un altar, así yo pienso, un altar para Elías, un altar para Moisés y una para Jesús. Y una voz lo interrumpo que salió de la nube es el poder, y le dice: este es mi Hijo, a él oíd. Así le dice nuestro Padre Dios a Pedro: este es mi Hijo, a él vas a oír, a él lo vas a escuchar. Ya no escuchamos a Elías del Viejo Testamento, ya no escuchamos a Moisés del Viejo Testamento, porque si nuestro Padre Dios hubiera dicho: escúchenlos, escuchen a Moisés y escuchen a Cristo, no, dijo: este es mi Hijo, a él oíd. Entonces, Cristo es el Padre de la creación espiritual, y nosotros venimos aquí a tratar de ser seres espirituales, sí,
Sí, sí, somos físicos también. Pero ¿qué significa ser espiritual? Que practicamos la palabra de Dios. Que practicamos, yo sé que muchos quizás muy poquito, otros mucho, pero tratamos de practicar lo que dice la palabra de Dios. Y cada vez que practicamos lo que dice la palabra de Dios, ¿agradamos a quién? A Dios. El perdonar, el servir, el predicar, el olvidar el rencor, el abstenerte de una tentación, porque a todos nos vienen tentaciones. El pelear, el discutir, el alegar, todas esas cosas cambia a la persona a ser un ser espiritual. Y eso es muy importante que todos debemos de entender. Así es que es padre de la creación carnal, pero también es padre de la creación espiritual. Y los que le recibieron, eso es un poder. Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo del 12 al 13. Juan 1, versículo del 12 al 13. Dice Juan 1, 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, si quieres ver el 11 también para que veas, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. O sea, Cristo vino primero por lo de la raza. Dios había hecho un pacto con Abraham. Dios le había dicho a Abraham que su descendencia iba a ser contada como las estrellas. Así es que nuestro Padre envió primeramente a Jesús a lo suyo, a los parientes. Pero ¿qué dice? Y lo suyo no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ahora sí ya no nomás judíos, sino también gentiles, a todos los que aceptaron, los que obedecieron su voluntad, a los que creen en su autoridad, porque ese es su nombre, los que creen en su nombre significa los que obedecen su autoridad, les dio un poder. Y este poder es para poder ser hijos de Dios. Raúl, ¿cuál es el poder que Dios nos dio? ¿Dónde estás, mijo? ¿Ya estás aquí estudiando la Biblia? ¿Qué es el poder que Dios nos dio? ¿Qué fue, hermana? ¿Cuál? ¿Quién dijo que dijo alguien? ¿Qué es el poder que Dios nos dio, hermana Ana? El Evangelio. ¿Qué les dije ayer, hermanas? Ayer estábamos platicando sobre el tema del Evangelio. ¿Qué tan importante Pablo cuando dice vivir para el Evangelio, por el Evangelio, en el Evangelio, si no creíste en vano? ¿Y qué es el Evangelio? Es el poder de Dios para salvar al creyente. ¿Qué dice? Les dio poder, les dio el Evangelio, el poder de vivir en la salud. Si nosotros no vivimos en el Evangelio, si se nos olvida el Evangelio, se nos olvida la muerte, se nos olvida yo sé que parezco disco rayado, pero hoy se les olvida. Yo conozco iglesias de Cristo donde ya no se predica el Evangelio. ¿Por qué? Porque no lo quieren predicar, no lo quieren vivir. Y el Evangelio es lo que te da salud. Por eso es que cuando se olvidan del Evangelio, se empiezan a divorciar en las iglesias y luego se casan con una hermana y se andan divorciando porque ya no quieren el Evangelio, ya no quieren vivir. No, el divorcio es contra el Evangelio. El divorcio es lo que Dios no quiere. No, ama a tu prójimo, ama a tu esposa. No, pero que es bien, no, tú ámala. No, pero no la aguanto. No, ámala. ¿Acaso Cristo no te amó igual? Igual de picudos, igual de ¿cómo se llama? ¿De qué, hermana? Igual de agresivos y de groseros. ¿No nos amó Él y dio la vida por nosotros? Así también dice, ahora ama a tu esposa. Ah, no, pues como ya no quieres vivir el Evangelio, les dije ya no quieren y se empiezan a separar o cambiar las cosas. Entonces empieza a pervertir el Evangelio. No, dice la Biblia, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Nunca, el hombre no lo puede separar, porque a través del Evangelio Dios le da el poder a la persona para que pueda vivir en este mundo. Pero otra vez, es un misterio. ¿Por qué? Porque se les olvida. Se olvida uno y mira lo que dijo Pablo. Fíjate, dijo Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Tú vas a decir que Pablo no predicaba el Evangelio, no vivía para el Evangelio y por el Evangelio. Dice, así voy a estar aquí ustedes. Estoy con Cristo juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo nos habla exactamente lo que es vivir el Evangelio. Pablo llegó a un punto donde ya no vivía él. De tanto predicar la palabra del Evangelio, la salvación y hablar de Jesucristo. Lo dice, mira, Gálatas capítulo 2, fíjate cómo dice Pablo, Gálatas 2 capítulo 20, mira, Gálatas 2, 20, dice Pablo así.
Así es que es bien chistoso, pero yo tengo una cosa, vamos a suponer un matrimonio cristiano. Viene a la iglesia, viene a la iglesia los domingos, pero se les olvida esto. Se les olvida predicar el evangelio, así, de repente ya no saben ni qué. Entonces, ¿qué hace el hombre? Está volteando a ver a la vecinita, o ver a la hermanita. Ya la que tiene ahí ya no la aguanta, ya es demasiado. Entonces empieza ahí a cambiar los sentimientos y empiezan los problemas y ahora viene con un problemón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya se olvidó el evangelio. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿En qué parte de la historia de nuestras vidas vamos a entender esto? Ya no vivo yo. Ya mis pasiones, mis deseos naturales ya están crucificados. Ya no quiero nada con eso. Dice: mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fíjate lo que sigue: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién entendió esto? Pablo. Pablo está diciendo: ya no vivo yo. ¿Por qué ya no vives, Pablo? Porque Cristo me amó y se entregó por mí. Entonces, ¿en qué parte voy a entender yo eso en mi vida? Que Cristo me amó tanto y dio la vida por mí. Cuando siga viviendo el evangelio, cuando sigue estudiando la palabra, el evangelio. Yo así lo miro, hermanos. Hace unos años, bueno, pasan muy seguido. Hace unos años se oyó un comentario de que aquí hay muchas tralitas, de esas donde rentan, de ese trailer park, donde hay muchas tralitas donde la gente vive. Entonces dice que una niñita, una jovencita, iba al vecino. Ahí estaba el vecino y eran vecinos. Pues este vecino la violó y la mató. Y él lo negaba y había sangre de la niña en su trailer. Entonces uno se pone a pensar, como una persona normal, pues es tu vecina, o sea, ¿cómo llega tanto un hombre a violar a una pequeña y luego matarla? Siendo la vecina. ¿En qué parte de la vida este monstruo se volteó un verdadero demonio? ¿Qué es lo que miraba todos los días este hombre para llegar a consumar este mal? ¿Acaso todos los días miraba, no sé, quizás sexo inmoral, pornografía, cosas que le afectaban su mente? Constantemente la estaba mirando, que llegó un punto donde el demonio lo agarró y actuó y destruyó su vida, la de él y la de la niña. Bueno, yo digo que es lo mismo con el evangelio. Estás predicando el evangelio, pensando en el evangelio, viviendo para el evangelio, hablando de Dios para el evangelio. Algún día Dios también te va a transformar esa mente como la mente de Pablo. Ya no vivo yo, porque tú lo anhelas. Tú quieres la transformación, tú quieres cambiar. Tú sabes que en tu estado carnal, mira, cuando Pablo predicaba, mira cómo predicaba Pablo. Vamos a 1 Corintios 2, 1 Corintios 2 del 1 al 4. Ojalá que todos pudiéramos así también a entenderlo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 2 del 1 al 4 decía así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras ni de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Lo que dice Pablo aquí. Yo no le estoy predicando palabras ni sabiduría, ni le estoy hablando de fábulas, ni de historias que los venga a entretener, porque las iglesias ahora es un entretenimiento. Vamos a entretener a la iglesia para que no se nos vaya a aburrir. Pablo no le importaba eso. Dice Pablo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué es esto? El evangelio. O sea, yo no más te vengo a hablar de Cristo, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Yo no más te vengo a hablar de esto. Si lo quieres creer, y te bautizas, serás salvo. Si no, así de sencillo. Y luego dice Pablo: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuadidas de humana sabiduría. Y él sabía que él no quería meter nada del hombre, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, fíjate lo que sigue,
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? Ahora sí ya te despertaste, gracias a Dios. El Evangelio. ¿Dónde debe estar mi fe? Basada en el poder de Dios, que es el Evangelio. Y debo de vivirlo. Por eso, si yo creí en Cristo, lo acepté, me dio este poder de ser hijo de Dios, porque el Evangelio naces de nuevo. O sea, a todos los que recibieron, a todos los que creen en su autoridad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y tú pregúntate, ¿qué no era hijo ya de Dios? Sí, como el perro, como la vaca, naturalmente que sí. Éramos hijos de Dios por creación natural, como todos, pero no creación espiritual, que es la más importante. Dios nos dio la oportunidad de ser hijos de Dios espiritualmente. Porque yo les pregunté, ¿qué es Dios? ¿Dios es carne? ¿Dios es sangre? Dios es espíritu. Y quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Cómo puedo venir aquí un hombre carnal a adorar a Dios? No puede. Tiene que nacer de nuevo. Y luego tiene que vivir en el espíritu, luchando para vivir en el espíritu. Así es que, para que no se nos olvide, lo vamos a volver a leer, 1 Corintios 15, del 1 al 2. Para que no se te olvide, para que el día de mañana empiecen los problemas y yo les diga, ¿qué pasó? No están viviendo el Evangelio, no están reconciliándose, no están uniendo, están dividiendo, están siendo causas de problemas, no están siendo causa de solución, sino causa del problema. En 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 2 dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveréis, por el cual asimismo, si retienen la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí está. Cuando hay una persona que dice, el Evangelio según San Mateo, pues es otro rollo ese. Esa es otra cosa. No entienden el Evangelio. O el Evangelio según San Marcos. Cuando hay un predicador o un ministro, digo, este hombre nomás está recibiendo los peligreses, porque no entiende el Evangelio. Pablo dice el Evangelio, no dice los evangelios. Dice el Evangelio que te he predicado. El Evangelio, que es la muerte, sepultura y resurrección, es para que lo vivas, para que vivas por el Evangelio, para el Evangelio y en el Evangelio. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque con el tiempo Dios nos va a probar por su Evangelio. Y con el tiempo muchos, mira, si vamos a ponernos a pensar, por ejemplo, vamos a ponernos a pensar, fíjate bien lo que te voy a decir. El tiempo de Moisés, ¿sale? Salen 3 millones o 4 millones de judíos de Egipto, ¿verdad? Salió un montonal. Bien felices, bien emocionados. Gracias, Señor, nos sacaste de Egipto después de 430 años, vamos a ver la libertad. Felices, Magali, hay que hacer el pozole, Celina, tráete el menudo, todos, meten. 3 millones bien felices. ¿Qué tienen que hacer? Estarse unidos con Moisés. Moisés, tú nos sacaste, tú eres la prueba de que Dios existe y tú nos llevas a donde tú digas. Nosotros vamos a luchar unidos para vencer al enemigo y seguiremos unidos hasta llegar a la tierra prometida. Ese es el Evangelio. Unidos todos. Y aquel que empiece con cualquier cosita, luego hay que detectarlo. De hecho, inclusive sí detectaron, al principio sí detectaron. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que guardaran el sábado. Guárdeme el sábado, lo quiero el día de reposo. Todos unidos, ese día ni tu burro, ni tu buey, nadie debe de trabajar. Es un día solemne para santificar a Dios. O sea, todo el pueblo unido, estaban unidos ¿con quién? Con Dios, adorándolo. Guarden mi día. Yo me imagino que ese día Dios se gloriaba, le agradaba que todos sus hijos dejaran de hacer de trabajar y todos con Dios, unidos con el Señor, estamos contigo, seguiremos adelante hasta donde tú nos lleves. Pues no un hermanillo ahí se le ocurre cortar unas espiguitas de trigo en el día de que Dios había pedido. Ese está rompiendo las reglas del Evangelio, ¿verdad? Entonces, viene y se lo traen a Moisés. Señor, pues nos acabas de dar este mandamiento de guardar juntos contigo el día del reposo y este señor fulano de tal se puso a cortar trigo en este día. ¿Qué hago con él? ¿Qué dijo el Señor? Mátalo. Pero, ¿acaso Dios es tan cruel para decir eso? No, te está enseñando algo aquí Dios. Alguien tuvo que morir para que tú aprendas.
Hoy no te matan, hoy nadie te mata. Si tú no quieres guardar la unidad en el espíritu, nadie te mata. Tú solo te estás matando. Ya Dios no te tiene que matar. Tú te apartas de Dios y quedas otra vez muerto espiritual, separado de Dios. Pero estas cosas que pasaron, dice Pablo, son un ejemplo para lo que hemos... O sea, ya Dios no va a venir a matarte si tú no quieres guardar el evangelio, si te empiezas a retirar lentamente, porque es lo que hacen muchos. Lenta, ay no, es que la iglesia, no, es que en la iglesia habla muy mal de mí, o ay no, es que no me gusta mucho, o no, es que no, está bien, síguele aparte. ¿Qué le pasó al que se puso a trabajar en el día de reposo? Dios lo dijo, mátalo. Porque fuera de Cristo estamos muertos, ¿sí o no? Fuera de Cristo estamos, dijo, sin mí, nada, pero la gente no entiende esto, no puede ver eso. Pero cuando tú obedeces el evangelio y tomas una decisión, igual como cuando te casaste, cúmplela. Cumple tu palabra. Cuando tú te bautizaste, le dices a Dios, Señor, yo y tú somos uno. ¿Ok? ¿Está bien? Perfecto. Nada más te voy a probar porque tú no me ves. ¿Ah? Te voy a probar. ¿Es justo? Es justo, ¿no? Te voy a probar. ¿Qué dice Cristo? Bueno, si tú dices que me amas a mí y no me ves, ¿ah? Y no me ves, y tú que lo ves, no lo amas. ¿Cómo puedes decir que amas? No, hermano. Estás viendo el evangelio. Ese poder. Y también sabe. ¿Y quién no quiere? ¿Quién quiere nomás una vez un hermano? $3 de Dios. Nada más basta un tiempecito venir y perder nada más 20 minutos en la iglesia y ya es todo lo que quiero de Dios. ¿Eso es todo lo que quieres de Dios? Es todo lo que te va a dar Dios. No estás viviendo en el evangelio. ¿Perdón? Sí, claro que sí. Bueno, entonces ahí está, brothers, ¿no? Entonces tenemos que ver que Dios es un Padre que controla todo. El sol sale para todo y llueve para todos. Dios es misericordioso en amor, tanto para el carnal y el espiritual. Ahora, a veces en el internet no ponen, ya van a entrar los niños a México a las escuelas, que quién sabe qué sacerdote va a bendecir las mochilas para el año que viene, tal, va a haber una misa para que van a bendecir las mochilas. Y yo le dije, Dios no bendice mochilas, Dios bendice a las personas, a los niños. Él hace salir el sol sobre todo, bueno y malo, hace llover sobre justos e injustos. Él es misericordioso con todos, pero las mochilas no se bendicen. Y tampoco un hombre puede bendecirlas, es Dios el que hace todo esto. Pero que las mochilas, imagínate que tiene que ver las mochilas ahí. Pero bueno, el hombre, te digo, quieren buscar una manera por todos lados por tratar de buscar un Dios a su conveniencia. Pero no nos podemos engañar. Todo lo que sembramos vamos a ¿qué? A cosechar. Así es que así es Dios, es el Padre de la creación carnal y de la creación espiritual. Y es por eso que Dios quiere que todos el hombre que vive en este mundo, hay que ponernos a pensar, Él quiere que todos cambiemos. Todos los seres humanos cambien de un estado carnal a un estado espiritual. Él desea que todos sean transportados. Él quiere que ninguna persona perezca. Ese es su sentir. Él no quiere que nadie perezca, pero que todos procedan, ¿qué? Vamos a leerlo para que vean, para que ustedes puedan decir, ¿cuál es el anhelo de Dios? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ponle la pregunta, ¿cuál es el anhelo de Dios? En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice así. Segunda de Pedro 3:9 dice así. El Señor, nuestro Padre Dios, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, ¿qué? Al arrepentimiento. Dios espera y quiere y anhela que ninguno de su creación natural perezca. Que perezca. Que perecer para es cuando una persona muere. Haz de cuenta, un hombre carnal que nunca quiso nada con Dios, ni quiso hacer un trato con Dios, porque Dios es un Dios de pacto y de trato. Es como decir, yo mando a mi hijo a morir por ti, pero tú, así lo dice Pablo, tú debes de vivir por mi hijo, para mi hijo y en mi hijo. Así dijo Pablo en la fe. Lo que vivo ahora lo vivo en la fe del que me salvó y me amó, ¿no? Entonces, cuando el hombre no quiere y muere en ese estado,
les voy a decir que queda muerto espiritualmente significa nunca más se va a levantar. Ya no hay más vida para él. Ya no habrá vida y será una muerte eterna, separado de Dios. Consciente, dice la Biblia, donde el gusano nunca muere, ahí estará tu alma eternamente separada. Nunca más volverás a levantarte para tener vida. Dice la Biblia que será angustia y dolor ahí. Yo lo pongo de esta manera. ¿Qué pasaría si algún día pierdes tu hijo? ¿Qué pasaría si se muere tu hijo o pierdes a tu hijo? Es una angustia horrible. Es algo que yo creo que yo no se lo deseo a nadie, que alguien pierda un hijo. Yo he visto madres que pierden a sus hijos y es una cosa horrible, es una angustia. No puedes ni vivir, hermano. O sea, así estará la angustia también cuando estés ahí. Que ya no te puedes ni levantar. Esa es una muerte espiritual. Por eso Dios, Él no quiere que vayas para allá. Porque Él conoce esa área. Él sabe dónde está esta gente, separado de Dios. Él no anhela que nadie vaya para allá. Eso es amor. Pero tampoco puede obligarte, hermano. Tampoco te puede obligar a que lo sigas, tampoco te da una pistola. No. Él quiere que veas que en este mundo hay dos espíritus. El espíritu de Él, que trae a Cristo, y el espíritu del mundo. Y tú tienes que tomar tu decisión a qué espíritu estás siguiendo. No que a ninguno está siguiendo a uno. O sea que no hay un tercer espíritu. El espíritu del mundo es el que anuncia en la tele, los gobiernos, la política, la falsa religión. Es el espíritu del mundo. Y el espíritu de Dios, pues es el que escribió la palabra de Dios. Y yo estoy en medio, ¿a qué espíritu sigo? ¿Al que me da vida o al que me da muerte? Pero eso lo va entendiendo uno a través del estudio de la palabra de Dios. Pero, mientras tanto, Él es Padre de todos. Pero eso sí, como digo, quiere que todos cambien. Vamos a Hechos 17. A Hechos 17 y el versículo 26. Otra vez, esta escritura para mí es una escritura bien interesante. ¿Por qué es interesante? Porque es para el propósito del hombre. ¿Por qué estás en la tierra? Ahí te va. En Hechos 17, 24 dice así: el Padre que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dice, y de 25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es el quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Estos dos versículos están enseñando que Dios no habita en templos de hombres. Él no habita aquí en los cuartos ni en las cosas materiales. Él no habita en esos templos, ni tampoco podemos honrarlo con cosas hechas con la mano. Yo no puedo hacer un tambor y cantarle a Dios con las manos. No puedo, eso Dios no acepta nada del hombre carnal. Dice el 26, y de una sola sangre, o de una sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. Este es tu tiempo, esta es tu casa, este es tu país. Dios te puso aquí. Yo me acuerdo porque yo me eché 2 años de ilegal también, cuando se me venció mi visa, pues me quedé sin papiros. Y sí, andaba bien así, como sin papiros. Una vez se me paró la migra atrás de mí y dice, ay, Diosito, ayúdame, Diosito, así nomás, ¿no? Pero yo hacía mi oración. Señor, bueno, después que ya llegaba, decía, ¿sabes qué, Dios? Si tú me quieres echar para afuera, yo no voy a estar en un lugar donde no me quiero. Es como si fuera la casa del hermano y me echa para afuera. Pues, ¿cómo voy a estar a fuerzas ahí? Pues no. Señor, tú sabrás si quieres que me quede aquí o me voy. No, ya pasaba la gringa, how are you, good, friend? Nada. Ni me decía nada. Entonces, confiaba en Dios, pues, porque Él me puso aquí. Él sabía que tenía que estar aquí. Este es mi tiempo, esta es mi habitación. I'm sorry con excuse me, pero aquí Dios me dio mi casa. Aquí me quedé. Aquí estamos y no nos vamos, y que te creas. Entonces, como quiera que sea, aquí está muy claro. Dios nos puso el orden de los tiempos y las habitaciones. ¿Para qué? ¿Qué dice el 27? ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Por eso mucha gente nos quema, porque se vienen de México, de otros países, y llegan aquí, busquen a Dios, cambien. ¿Por qué nos vinimos de allá? Por nuestra cultura. Si allá hubiera conocido a Dios, yo no tengo nada que hacer en este país. Nada que hacer, yo ya estoy feliz con mi Dios. ¿Pero qué salimos? Porque la cultura me estaba matando, no lo aceptaba, es algo que no me suena lógico. Y cuando llegué a este país, miraba 2 culturas diferentes. ¡Wow! ¡Qué diferente la cultura de aquí!
¿Y qué hipócritas somos? Me acuerdo cuando trabajaba en Mexicali, ahí andaba hecho la mocha con el carro, pero me importaban los stops. Y nomás pasaba para el lado de Caléxico, y de volada bien frenando mis stops, mis direccionales, todo bien, bien derechito, pero de aquel lado era otro relajo. ¿Pero por qué éramos así? Por la cultura. No vemos la diferencia. Entonces, pero cuando tú buscas a Dios, es para cambiar. Entonces, cuando tú entiendes que estoy aquí en este mundo, ¿para qué? Para buscar a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque por Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. También ha dicho, porque linaje. Esto que está diciendo es que Dios está en ti en espíritu. O sea, cada que el hombre respira es Dios, pero no lo ha reconocido. Mira, yo así lo veo. Cuando Dios hizo al hombre, el hombre aparte de ser un hombre carnal, era un hombre espiritual. ¿Por qué era hombre espiritual? Porque Adán y Eva eran hombres espirituales en el jardín del Edén, porque eran la imagen de Dios. O sea, ellos eran espirituales. Pero cuando pecaron, se acabó lo espiritual y empezó lo carnal. Lo carnalote y matándose. Mira, yo te pones a pensar, un ejemplo así rápido. Saúl, el rey Saúl y David estaban en el mismo equipo. Es como estaban en la iglesia juntos los dos. ¿Sí me explico? O sea, tenemos al rey Saúl y el rey David juntos como pueblo de Dios. ¿Qué quería hacer Saúl? Quería matar a David. O sea, imagínate, brother, que estamos aquí, yo quiero echarme a aquel hermano aquel. O me quiero acá comerme a mordidas al Ruli. Oye, ¿qué evangelio es ese? ¿O de qué se trata esto entonces? Aquí no debe estar ya ese espíritu de aborrecimiento y de división, no. Es un ejemplo que ya lo vimos. ¿Cómo este hombre están peleando con la misma batalla contra el mismo enemigo y este quiere matar a David? Y el pobre David le dice a su hijo del rey Saúl, a Jonathan, tu papá me quiere matar. Ya está, siento que así le había dicho, porque David sale corriendo y se topa con David, y Jonathan y David se hicieron bien amigos. Dice que como que las almas se anclaron, como una amistad muy sincera. Y le dice David a Jonathan, tu padre me quiere matar. ¿Cómo crees, David? Estás mal. Me quiere matar. No te creo. Mira, dice, ve a su casa. Cuando llegues a su casa, si ves que está hablando mal de mí, esa va a señalar que me quiere clavar. Llega Jonathan ahí y está hablando muy mal el rey Saúl de David. Imagínate cómo se quedó Jonathan llorando por dentro. Entonces mi padre quiere matar a mi amigo David, a mi hermano David. Es una cosa muy triste, hermana. Es muy triste eso. Pero no debería de pasarnos a nosotros eso, porque eso no es de Dios. La Biblia lo dice. Leímos ayer Juan 3, ¿no? Que decía, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos ¿qué? A los hermanos. Si alguno aborrece a su hermano, permanece en tinieblas, y un homicida tiene vida permanente en él. Así es que es importante que siempre antes de dormir hagas conciencia y digas, oye, ¿a quién le debo algo? O con quién estoy mal. ¿Verdad? Todo el tiempo estar siempre en paz. Pero ahí está la escritura de Hechos. Pues no le he terminado. Entonces dice el 29, el 28, porque por Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. También ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Nunca podemos pensar que Dios debe ser un hombre todo lleno de oro, la imagen de una mujer, la imagen de un hombre. ¿Cómo voy a pensar que eso va a ser Dios? Te lo voy a repetir. Siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata. No, Él es la creación de todas estas cosas. Él creó el oro, la plata, las esculturas, todo eso es de Dios, pero Dios no tenemos ni cómo imaginarnos cómo es. Dice la Biblia que no hay hombre que haya visto a Dios y viva para contarlo. ¿Por qué no puede uno ver a Dios, hermano? Yo sé, pero ¿por qué crees que no lo podemos ver? Porque nosotros hemos visto corrupción. Él es luz, y si ese te presenta enfrente, te fulmina. Hay una parte donde Juan, cuando está escribiendo Apocalipsis, se le presentó el ángel y cuando él cayó al suelo. No se podía mantener enfrente del ángel de la energía que proyectaba el ángel. Nosotros, olvídate, frente a algo tan potente,
Yo imagino que es como una bomba nuclear. Estaba viendo cómo crearon la bomba nuclear y cómo quemaba los cuerpos o los integraba así feamente. 1,000,000 de gente murió en esa bomba de Hiroshima y Nagasaki. Pero esa cosa nuclear, estaba viendo, eso es algo horrible. Y todavía el polvito que llegaba a los últimos que era una quemazón horrible. Así también, tú no puedes ver a Dios y vivir para contarlo. Entonces, pero Dios no podemos imaginarlo como un hombre, porque Él no es carne ni sangre. El 30 te lo voy a decir lo que quiero hablar. Pero Dios, habiendo pasado por alto tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Te está diciendo que en el Viejo Testamento aceptó la ignorancia. En el viejo hombre, en el Viejo Testamento, hubo mucha ignorancia y la aceptó. Pero ya a este lado de la cruz ya no va a aceptar ignorancia. Ahora manda a todos, en todos los rincones del mundo, que el hombre se arrepienta. Entonces, ahí está otra vez muy claro sobre este tema de que nada más existe un Dios y que quiere que todo el mundo se arrepienta y que no hace excepción de personas. Yo pensé que sí hacía, pero no hace. Si yo no maduro, yo no me salvo. Es como cualquier examen, hombre. Es que debemos de entender, cuando tú vas a la universidad, si no te preparas para pasar tu examen, tú vas a reprobar. O sea, es ilógico, te dan todos 6 meses, ¿verdad?, para que te prepares, porque te van a hacer un examen. Y si nosotros no nos preparamos para el examen, nos ponemos a perder el tiempo y no estudiamos como se debe hacer conciencia un estudio, porque va a ser un examen de aprobación de tu materia. Llega el examen y agarras el examen y te dan 15 preguntas del tema y te quedas ahí, ¿y qué es esto? No me acuerdo de nada. ¿No les ha pasado a ustedes eso? A mí me pasó. Pues según iba muy fácil el examen, está fácil, y que me dan las preguntas, no sé nada, me sentí tan mal. Hijo, no sé ni qué voy por aquí. A ver, la pregunta A, B, C, de Tilmarín, de doping, güey, cucaramata, bueno, pues puse D. Y sácatele un 5. Así está a mí con Dios. Si yo sé que si yo no me preparo espiritualmente, si no pongo energía a este cuerpo de muerte y trato de luchar contra él, igual el día que venga Dios te va a dar miedo. Vas a tener mucho miedo, no estás preparado. En cambio, mira, yo veo que si le echas ganas, no, estás echándole ganas. El día que venga el Señor, pues tú sabes todo. Tú sabes por qué lo hice y tú sabes lo que he hecho. Tú sabes mis obras, lo que hice, Señor. Tú sabes cuando me negué a mí mismo, tú sabes cuando... Él sabe todo, Él sabe lo que estás haciendo. Porque si hay una cosa de Él, no nos burlamos. Entonces, es igual, hermanos. Cuando venga Cristo, ahí va a estar la situación. Bueno, vamos a brincarnos ahora Efesios 4:7. Efesios 4:7. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 4, versículo 7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, en estos versículos que siguen, vamos a pedirle a Dios que nos dé entendimiento para poder explicarlos, porque pues ustedes saben que yo no soy predicador de escuela ni nunca fui a la universidad, así es que no tengo palabras así palabras que de repente uno no captamos ni yo entiendo. Pero vamos a tratar de que Dios me ayude y nos ayude a todos a entender esto. Este versículo dice que Dios nos fue dado la gracia, que es el Evangelio. O sea, vamos a decir que a todos los que han obedecido el Evangelio, ya Dios le dio esa gracia. Es un favor que no nos merecíamos, de poder estar ahora en la presencia de Dios, redimidos, y podemos tener una comunión con Él. Ok, esa es la gracia. No la merecíamos, ¿por qué? Porque éramos pecadores. Nadie puede decir, no, yo estoy aquí porque yo sí me merezco. No, la Biblia dice que Dios no salva a la gente por obras, sino por tu fe. Entonces mi fe me puso aquí. Ok, entonces, cuando ya entendí el Evangelio, Dios ha dado una medida del don de Cristo, una medida del don del Espíritu Santo. Yo no fui Pedro, ni Pablo. Dios los escogió a estos hombres y los llenó del Espíritu Santo. Dios les dio esta medida, milagrosamente fueron seres espirituales. Nosotros agarramos la medida, la normal.
La de Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, si tú pones, pues es igual, porque, por ejemplo, cuando ellos tenían el Espíritu Santo, la batalla era la misma, era muerte. Ahora también esa muerte, nada más que ya no es física, ahora la muerte es, ¿qué pasó con el hermano? Ya no vino. ¿Qué pasó con la hermana? Ya no vino. ¿Qué pasó? ¿Qué podemos decir cuando una persona ya no viene? El chamuco le está ganando. El diablo está ganando en esa persona. Ya le está poniendo ideas y está haciendo. Pero Dios a cada uno le da esa medida. Entonces, en el primer siglo hubo esas medidas. Los apóstoles, Cristo lleno del Espíritu Santo, los apóstoles llenos del Espíritu Santo. Jesús dijo, antes de que se fuera, dijo, es necesario que yo me vaya para poder enviarles el Espíritu Santo. Él les va a guiar toda la verdad. Entonces ellos lo reciben en Hechos 2:38. Los únicos que recibieron el Espíritu Santo a esa medida, pues fueron los apóstoles, en ese momento. ¿Sí? Fíjate lo que te voy a decir, y si más adelante una pregunta me dices, después también fue Pablo. Pablo también dijo, yo la recibí de Dios directamente. Bueno, estos hombres, pero también en la casa de Cornelio parece que también la recibieron así. Cuando Pedro fue a predicarle a Cornelio, ahí miró que el Espíritu Santo cayó sobre ellos también. Y Pedro se maravilló, porque Pedro pensaba que nomás iba a caer el Espíritu Santo en los judíos, pero también Pedro se da cuenta que en la casa de Cornelio también cayó el Espíritu Santo de una medida grande. Y Pedro dijo, en verdad reconozco que Dios no hace excepción de personas, sino que se agrada en todo el mundo de las personas que temen y obedecen a Dios. Y entonces ahí les dijo que impide el bautismo para que se bautizaran. Pero los apóstoles iban a las iglesias y les daban a ciertos hermanos ciertos dones espirituales. Les daban el don de poder hablar en lenguas, el don de interpretarlas, el don de sanidad, el don de exhortar, el don de sanar, el don de hacer milagros. O sea, había varios dones. ¿Sí? Esto era nada más algo temporal, 40 años para que se escribiera todo el Nuevo Testamento. Porque ya después de ahí, ahora todo es por fe. Ahora todo es por fe. Imagínate lo que Cristo dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará y aún mayores. Ahora Dios, si una persona anda predicando el Evangelio ahorita, ya no ve nada, ya todo es por fe, para Dios es un olor muy, muy agradable. Imagínate que tú andes caminando en fe, ¿cómo estaré Dios contento? No me ve y mira lo que está haciendo. ¿No era así David, un hombre de fe? Se enfrentó a leones, se enfrentó a osos y decía, Dios está conmigo. O sea, imagínate caminar siempre con Dios y confiar en Él. Es muy hermoso y Dios lo sabe, Él sabe. Entonces, Dios nos ha dado ahora una medida y a nosotros la que nos dio, pues Él quiere que esa medida es como el talento. Ese talento que Dios te dio que crezca. ¿Sí? No vaya a ser que cuando te mueras, el talento que te dio lo escondiste, es tan feo, tan lugar, que sigue siendo una mujer o un hombre picus. No hiciste absolutamente nada. No hay un cambio, no hay nada. Eso sí, va a ser muy triste. Vamos a Efesios 4, del 11 al 16. Vamos a leer esto, sobre el tema de la medida. Dice, y Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros y a otros maestros. El ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayuden mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificando en amor. Observa cómo Dios aquí puso todo en unos cuantos versículos, cómo puso todo su plan de este don, que a través de este espíritu Dios le dio a los hombres responsabilidades, no posiciones. Olvídense, en la iglesia no hay posiciones, hay responsabilidades. Desde los apóstoles tienen una responsabilidad muy grande. Los profetas, olvídate, los mataron.
responsabilidad, y muchos de ellos no querían estas responsabilidades. Batallaron los pobres, fueron golpeados. Mírate, a Pedro lo crucificaron al revés. Porque si hubieran sido posiciones, entonces la gente los hubiera alabado. No, eran responsabilidades de predicar la verdad, y al mundo no le gusta la verdad. Entonces ahí vemos cómo todas estas cosas Dios les dio estos dones a los hombres para que pudieran perfeccionar, ir madurando, edificando a la iglesia, y cada uno desde su esquina, cada coyuntura del cuerpo, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. O sea que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, no debe de haber parásitos. ¿Usted sabe qué es un parásito? ¿Alguien sabe qué es un parásito que me puede explicar? Es algo que tiene el cuerpo que no sirve para nada, o sí sirve, se está comiendo está comiéndose las cosas que no le pertenecen. ¿Sí algo así, hermano? ¿No? ¿O me equivoco? ¿Verdad que sí, hermano? Entonces, cada miembro de la iglesia debe de tener su función, ¿sí? Y si en ese momento dices, bueno, yo no tengo ahorita nada que decir, pero cuando abres la boca, que sea algo para edificar, para ayudar, no para envidiar, ni para hablar un mal comentario de alguien, porque eso es del diablo. Entonces, ahí está, Dios nos ha dado su gracia a todos, el favor que nos merecíamos a través del Evangelio. Voy a leer esta escritura, Efesios capítulo 1, vamos a leer ahí del 12 al 14 también. Efesios 12 al 14, dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Fíjate lo que dice, a fin, yo así lo veo. Lo primero que tengo que entender yo es que para poder ser alabanza de su gloria, de su vida eterna, necesito ser lo que digo que soy. Para alabar a Dios en su gloria, necesito ser lo que digo que soy. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, dice el 13, en Él también vosotros, ahora, hoy hablando de nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, leímos el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? El Evangelio de vuestra salvación. ¿Qué dice el Nuevo Testamento cuando empieza a leer? Que primero tienes que nacer de nuevo, tienes que obedecer el Evangelio, tienes que arrepentirte, tienes que bautizarte, y en el bautismo obedece el Evangelio de Cristo. Cuando tú obedeces el Evangelio de Cristo, ese es el Evangelio que se llama el Evangelio de vuestra salvación. Es lo que dije hace rato, ¿no? O sea, vivir para el Evangelio, por el Evangelio, en el Evangelio es nuestra salud. Habiendo creído en Él, o sea, lo obedecimos, o sea, en el bautismo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está. Dios nos ha dado este sello, el Espíritu Santo. Por eso cuando una persona religiosa viene a mí y me empieza a platicar de la Biblia, yo si quiero quitármelo de encima, nomás le digo, pues ¿cómo recibió usted el Espíritu Santo? Y me dice, pues ¿qué no lo traía ya? Entonces, hay gente, ¿qué no lo traía ya? No, lo que traía es el Espíritu de vida. Pero ese es del perro, pero el Espíritu del Espíritu Santo, ese todavía no lo puedes tener hasta que no obedeces ¿qué? El Evangelio. Entonces si empiezas a hablar, digo, pues todavía no lo tienes. Puedes hablar lo que quieras, y si hay gente que habla mucho de la palabra, pero no lo tienen. Uno de ellos fue aquí, no sé si aquí la Olga, Pablo los vio que estaban predicando al Señor, estaban hablando del Señor, es en Hechos 19, estaban platicando del Señor. Y Pablo miró que estaban hablando de la palabra con denuedo, y fue a hablar con ellos. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo ustedes? Y ellos dijeron, nunca hemos oído hablar de Él. Pues, ¿qué se bautizaron? En el bautismo de Juan. Ese bautismo fue para arrepentimiento. Dice que los agarró aparte y los puso en el camino correcto. O sea, se bautizaron y obedecieron. Entonces, nosotros ahora hemos escuchado el Evangelio y Dios nos ha sellado con su Espíritu de la promesa. Y esta promesa, que es las arras de nuestra herencia. Hermanos, ¿qué es las arras de nuestra herencia? Si yo les digo, ¿qué son las arras de nuestra herencia? ¿Qué me puede decir, hermana? Si es ese como el primer pago de nuestra herencia. Dios, cuando tú te bautizaste, Dios te entregó un primer pago. El Espíritu Santo como la promesa que Dios te está dando para alcanzar entrar al cielo. Porque dice, mira, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O
O sea que yo en este versículo lo que yo miro es que cuando Dios te dio el Espíritu, Él espera que adquiramos esta madurez todos y podamos alabarlo a Él, a Dios. Cuando vengamos a la iglesia, que todos estemos conscientes de que cuando cantamos a Dios, cantamos con entendimiento y cantamos con alegría. Venimos a ti, Señora, cantando estos cantos porque estuvimos batallando, luchando, y espera que la iglesia madure. O sea, imagínate una iglesia espiritualmente madura. Pues es mucha gloria para Dios, Dios está muy contento. Pero si andamos mal, pues todavía somos como niños. Todavía no, la adoración todavía no se, como decimos, no se cuajea, todavía está muy carnalmente todavía. Unos se la llegan tarde, y el otro con sueño. Entonces debemos de venir a la iglesia con esas ganas de cantarle a Dios, porque te dio su espíritu para que crezca en ti. Ese es el punto de ser hijo de Dios espiritualmente. Entonces ahí está, dice muy claro. Entonces, ya se fue el tiempo. Dice, y nos dio un don, una medida del poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Así es que no todos somos apóstoles, no todos somos ministros, no todos somos maestros o evangelistas, pero Dios nos dio ese don. Yo siempre he dicho que hay muchas maneras de predicar el evangelio. Hay muchas maneras, todos somos cuerpo. O sea, hay muchas maneras, quizás, bueno, a veces ponemos a muchos a predicar, pero a lo mejor no tienen el don. Pero la actitud de evangelista, el ser amable, el tratar de siempre apoyar y servir a la iglesia, ese también es una manera de vivir en el evangelio. Siempre estar atentos qué podemos hacer para servir en la obra de Dios, también es estar evangelizando, ¿no? Y ya volvemos a leer otra vez Efesios 4:16 para terminar. Efesios 4:16 y ya termino con ese 7, no me voy a brincar al 8. Efesios 4:16, vuelvo a leerlo otra vez. En quien todo el cuerpo, bien concentrado, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para edificándose en amor. Y esto lo voy a decir rápidamente. Cuando nosotros nos mantenemos firmes todos los domingos caminando con Dios, estudiamos juntos constantemente, le damos tiempo a los niños, a los que vienen atrás de nosotros, a que vean el ejemplo. ¿Me explico? Si nosotros nos mantenemos juntos, le damos tiempo que viene un invitado, que viene un amigo, le damos tiempo de que ellos también agarren el hilo. Pero si viene un invitado y nos ve que, sin ganas, y no nos importa a nadie, ni nos saludamos, ni nada, pues no le damos chance. Al invitado viene y dice, pues yo vengo aquí y los veo todos amargados. No, hay que concentrarnos para la edificación de cada miembro y el crecimiento en el amor. Así es que, hermanos, hay que poner atención a eso. Yo sé que no es fácil, porque no es fácil nada para la carne, pero yo estoy hablando de personas que tienen fe. Yo creo que cada uno debe ser conciencia de eso. Yo tengo fe en Dios, creo en ti, Señor. Habla con Él hoy en la noche, platica con Él. Vamos a orar para que Dios nos ayude, ¿no? Ahí le vamos a parar y vamos a entonar un himno de invitación que